Aviso: la base de datos de la fundación es clasificada. Está estrictamente prohibido el acceso de personal no autorizado. Los perpetradores serán identificados, localizados y detenidos. Empecemos con la pregunta: ¿qué significa SCP? SCP significa Procedimiento de Contención Especial. La Fundación SCP es una organización secreta administrada por los gobiernos de todo el mundo para contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos, los cuales desafían la ley natural. Los SCP son cosas, personas, animales o energías que violan las leyes naturales, y a veces no pueden ser explicados por la ciencia normal. Por ejemplo, desaparecer, levitar o controlar otros objetos. Estas anomalías pueden ser tan sencillas como mover algo, o tan complejas y peligrosas como destruir planetas. Si no se contienen, los SCP representan una amenaza para toda la humanidad. Al poder ser cualquier tipo de objeto o materia, el tamaño de estos puede alcanzar kilómetros de altura, por lo que a veces su contención y control debe hacerse en el lugar donde fueron descubiertos. La Fundación mantiene en secreto la existencia de los SCP para evitar el pánico de la gente y el caos mundial, y permitir que la humanidad funcione con normalidad. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación secreta, o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento. Existen 6 tipos de SCP seguros. Estas entidades son relativamente seguras para la humanidad, o simplemente son fáciles de contener. Euclides: estas entidades pueden representar un riesgo hacia algunas personas. Keteras: representan más riesgo para poblados, estados o países enteros por su poder. Neutralizados: son SCP que, además de no representar riesgo alguno, puede que hayan sido neutralizados por la Fundación. Taumiels: SCP que han sido controlados y ahora sirven para contener a otros SCP. Apollin: son las entidades más fuertes, capaces de destruir un universo entero. La forma en que la Fundación estudia estos objetos es mediante la experimentación con humanos. Los sujetos de prueba, adquiridos por la Fundación, son nombrados como personal de clase D, criminales escogidos de prisiones, normalmente los condenados a muerte, los cuales se encierran en un pabellón con varias cámaras abiertas, donde los SCP son liberados en un laberinto para encontrarse y ver cómo actúan entre sí. Rara vez, un clase D sale vivo. Casi siempre son asesinados por un SCP o agente de la Fundación. La Fundación mantiene documentos que describen cada entidad, e incluyen instrucciones para mantener los contenidos de manera segura. Al ser una fundación secreta, la existencia de los SCP siempre va a ser negada, y a veces la difusión de esta información puede representar un peligro para quien la esté difundiendo. Dime, ¿qué opinas de los SCP? ¿Te gustaría que hablara más sobre estos? Deja tu like y comentario para hacérmelo saber. No te olvides de seguirme en mis redes sociales de Instagram y TikTok. ¿Te gustaría compartirme tu historia? No dudes en mandarme mensaje a través del Instagram que aparece en pantalla. Que tengas buenos días, tardes o noches, y recuerda que el terror es vital.